Los periodistas. No te preocupes. Bueno, don Francisco Javier López Fajardo ya se ha convertido en un referente de la historia de la humanidad, no, perdón, de los consejos para los padres de familia. Un amigo mío me dijo, oye, ¿de dónde sacaste ese cuate, Iván? ¿Qué estudió psicología o qué? Le digo, no, él es fundador de una escuela de padres de familia. Ah, no me digas, sí, le digo, tiene una escuela. Ah, mira, le digo, y tiene 7 alumnos. ¿Qué les Y los que se vayan de juntando, ¿qué tal? alumnos? Así que ya ¿Cómo está? me dirás tú cómo es el asunto. Bueno, Sí, Paco López Fajardo ha venido hablando de varios temas, 3 programas, en donde aparece este asunto desde los padres jóvenes, los padres antes de los 18 años, que fue el sí, programa. En el último que comenzábamos a hablar de los problemas de alimentación y realmente acabaste haciendo referencia a este asunto de los retos, la peligrosidad que hay en el tema de los retos, sí, claro. precisamente con Aida Manso y con Olinto y con el doctor Víctor Gómez hablaban de los retos que están dándose de los niños o los jovencitos que les ponen de reto besarle un beso, darle un beso a alguien. Y Sí, todo también forma parte de todas estas cosas. Y hoy me claro. propones algo que de chamacos a mí en mi casa no me dejaban ir a las pijamadas que se llaman ahora, en mis épocas no se llamaban pijamadas, pero era porque tenías trabajo, tenías los estudios, tenías la tarea y en la casa de alguien había más espacio y además te daban de cenar. Entonces Sí, todos proponíamos que íbamos a hacer la tarea a la casa de otro amigo y ahí nos quedábamos disque a dormir. que a dormir, La claro. verdad estudiábamos, la verdad, hacíamos la tarea, los proyectos que nos dejaban, lo que fuera, pero pues siempre había alguien que sacaba ahí una pachita, sacaba el tequila Hornitos, que es para lo que nos alcanzaba. El Este, mejor en esa época. en aquella época se compraban unos limones o se robaban unos limones ahí del refrigerador de la casa. Pues normalmente cada quien en las familias hay caballitos para el tequila o en las tacitas de café o en lo que fuera, un vaso. Y eran unas tertulias muy agradables donde Aristóteles, Platón, Demóstenes, aparecían, inundaban las habitaciones. Don Gato y su pandilla. Don Gato Pandilla. Las pijamadas. El Es correcto. riesgo de que los hijos, las hijas, duerman en otra casa. Sí, fíjate que, pues digo, en mi época y pues más en la tuya, yo pienso que fue mucho más seguro, ¿no? Eran otro tipo de ideologías, de más respeto, de más valores, ¿no? Y definitivamente eran travesuras las que uno hacía cuando iba a casa de un amigo, a quedarse, a platicar ahí en la noche, a echar relajo, pues no retos, pero definitivamente era otro tipo de, de vida que se llevaba en esa época. Hoy en día, la verdad es que está muy complicada la situación porque eh, pues te das cuenta que muchos de esos tiempos ya pasaron y que hoy se vuelven un riesgo para los niños, ¿no? Para los jovencitos, no se diga las jovencitas. ¿Por qué? Porque muchas situaciones hoy en la actualidad se han dado precisamente porque la amiguita se va a dormir a casa de la otra amiguita y pues uno no sabe realmente quiénes están en esa casa viviendo, con qué ideología, con qué pensamiento y con qué sentimiento, ¿no? Yo, la verdad, no dejo que mis hijos se vayan a dormir a casa de nadie. Yo me acuerdo, mi abuela y mi abuelo nos decían, oye, yo les decía a mi abuelito, ¿no? Oye, me voy a dormir a casa de un amigo. No, ¿por qué no? Pues porque tienes tu casa. ¿Qué necesidad tienes de irte a dormir y dar molestias a otra persona? No, no, no. Si quieres, con permiso, te llevo a la casa de tu amigo, te recojo a las 7:30, 7 de la tarde, noche, y te regresas aquí a la casa, no tienes que por qué irte a dormir. Y pues bueno, uno se quedaba con la intención de, ay, cómo me gustaría, ¿no? Porque había otros compañeritos que sí les daban permiso y nos contaban todas las travesuras que hacían, que el tequilita,
que dormirse afuera en una casa de campaña, en el patio, y contando Sí. cuentos de fantasmas. Pero pues hoy en día ya no cuentan cuentos de fantasmas, ¿no? Hoy en día ya agarran los celulares y se ponen a ver temas de adultos, literalmente, jóvenes o jovencitas de entre 16, 15, 14 años, y pues no se diga los más chiquillos que están más expuestos a ver cosas que no están bien. Y déjate eso, ¿no? El momento en que llegas a una casa donde uno no sabe quién está viviendo en ese techo, muchas de las situaciones es que ya no viven con los papás, los muchachitos, ya viven con la madrastra o con el padrastro, o ya viven inclusive hasta con los hijos de la otra familia, de la pareja, de la mamá o del papá, O con los y ellos ya. sirvientes, con el chofer, ¿no? Claro, claro, claro. Y allí se da un riesgo muy grande en todos los sentidos, tanto de abuso, ¿no? Por parte de algún miembro de la familia o de la casa de a donde van, como también que prueben en ese momento situaciones como las drogas, ¿no? Que ahora ya el reto no es reto, sino que ahora ya es una obligación de que si vas a entrar dentro de un núcleo de amistades, pues tienes que fumar, déjate ya marihuana, eso ya es lo más leve, ¿no? Meterte algún tipo de droga sintética peligrosa, inclusive drogas que venden muy baratas, que hoy en día los chavos pues los pueden conseguir fácilmente. Ya no es tan difícil conseguir la droga, ahora la puedes comprar hasta saliendo de la escuela, hay gente que está vendiendo drogas. Y eso, pues créeme que el hecho de permitirle a un hijo o a una hija irse a dormir a casa de literalmente una familia extraña, es un riesgo muy grande. Yo a los papás, yo les diría que no, que ahora sí que, pues por más confianza que les tenga uno a los amiguitos de los hijos, no son los amigos, es la familia con la que viven esos muchachitos o muchachitas, ¿no? Sí. No sé tú cómo pienses. No, o sea, pensaba en un asunto que se me hace curioso y quizá no lo compartan o no lo compartas incluso tú, pero a ver, cuando eres niño, tú estás habituado a dormir con tus papás. Sí, claro, Eh, si eres hombre y tienes una hermana, normalmente los papás no acuestan a los hermanitos hombre y mujer juntos. Normalmente cada uno tiene su cama o cada quien cuna, camita, en ¿no? este caso. Llega un primito, ¿con quién acuestan al primo? Normalmente, pues con el varón, Normalmente con el varón, pero hay muchas claro, varón familias, con varón o dependiendo, mujer, dependiendo de la edad. Si ya tiene 12, 13 años, ¿lo dejarías que se acostara con tu hijo? pues si yo conozco a mi primo, o sea, si conozco a su primo y lo he visto desde niño, y obviamente uno se va dando cuenta de la persona Sí. que es, no tendría yo problema. Sí. Obvio, ¿Por si hay qué? algo, Porque cuando se acuestan dos personas en la misma cama, bajo la misma sábana, aunque tengan pijama, viene el contacto físico, sin querer, claro, por sin querer supuesto. queriendo o queriéndolo. Y Sí, empieza el despertar de la atracción sí, por el otro. Ya no se diga entre un niño y una niña. sí, claro. Y pensaría que quizá entre las niñas pudiera suceder lo mismo. No lo puedo no opinar porque no fui niña. A mí no me dejaban ir a ninguna casa de nada así de quedarse o cuando en un velorio, me acuerdo alguna vez que se murió algún pariente de una tía, la suegra de mi tía o algo así, entonces fuimos al velorio, a la casa en aquellas épocas no había tanto lo de las funerarias, sino que velabas en la casa de la familia, ahí Sí, velabas, ¿no? Entonces, pues a los chamacos los llevaban a una de las recámaras y los acostaban y ahí todo, y había, pues, no sé, de repente risas y de repente cosas pues, que uno no estaba acostumbrado a escuchar o a oír o a ver. claro. Imagino que este asunto se va prolongando y se va haciendo todavía más,
más peligroso en la medida en la que, si lo mezclas con lo de la semana pasada de los retos, si te ponen de reto tocar a tu compañero o a tu compañera, Sí, 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 claro. ¿qué Inclusive no puede suceder? necesitan, no No, necesitan poner dos personas, tres más, tres o cuatro, con dos que se pongan de acuerdo sí. es más O sea, suficiente. pues es un escenario, pienso o pregunto más bien, peligroso. Claro, por supuesto. Sí, porque están en una etapa en la que todavía no definen ciertos sentimientos, ciertas sensaciones, ¿no? Y se les puede hacer muy primario el que los toquen, pero también ya por la etapa de desarrollo, también empiezas a sentir otras cosas, ¿no? Entonces sí, pues sí hay un riesgo. Y te voy a decir otra cosa, ahorita tú dijiste los primos, pero también es otro riesgo muy grande, que si tú tienes hijos, alguien desconocido se queda a dormir en tu casa, alguien desconocido que para ti, entre comillas, sea conocido. Por ejemplo, me ha tocado ver situaciones en las que desgraciadamente el papá o la mamá invita a los amigos o las amigas y pues por la fiesta, por el horario y por lo que tú quieras se quedan en casa y con niños, ¿no? O jovencitos. Y también ahí se dan muchas situaciones ahí peligrosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por decirlo, en mi abuelo, cuando invitaba a sus amigos a su casa, no pasaban de la sala, no les permitía el acceso a la casa, al hogar, ¿no? Siempre había esa situación de que no, mi hogar es aparte, sí tengo lugar donde pueden convivir, pero también dando cierta horario, hasta aquí se quedó la fiesta y cada quien para su casa, pero no había ese acceso. Y hoy en día hay muchas facilidades que se dan en las casas, en las familias, que invitan a gente, inclusive amigos de amigos, los invitan, se sientan en la sala o en el comedor y cuando ven ya andan hasta en las recámaras, ¿no? Y la verdad es que también es un riesgo muy grande. Meter a una persona a la casa cuando uno no la conoce, yo creo que tampoco debe uno de confiarse, porque muchas veces pasa situaciones con los hijos o con alguien de la familia por abrirle las puertas al lugar. Literalmente mi abuela decía, ni el vampiro pasa a la casa sin que le des permiso. Y pues hay situaciones en las que hoy en día todo eso se ha perdido y las personas pues desgraciadamente se confían demasiado y hacen una pachanguita, hacen una fiesta y ya pasaron a los invitados y a los invitados de los invitados y se quedan hasta altas horas y luego hasta los dueños de la casa pues agarran la fiesta, se emborrachan y ya ni saben quién se quedó ni nada y pues con niños o jovencitos es un riesgo muy grande. Yo creo que no es tanto llegar a pensar como una persona con miedos, pero sí con Mira, precauciones, o sea, yo quería ponerte hace rato el ejemplo y yo creo que sí vale la pena. Cuando yo era niño, en la primaria todavía me tocó en la escuela donde yo iba, había un internado todavía. ujú, Yo no fui interno, pero pues nos tocaba convivir con los internos, con los que estaban ahí. Y acabaron por clausurar el internado por una serie de cosas que se presentaron. Había algunos hijos sobre todo de españoles, que sus familias, unos vivían en Cuba y los habían mandado con el tío o con el primo, porque estaban saliendo de Cuba en aquella época. Y entonces los sacerdotes que llevaban el colegio, algunos venían de allá de la isla, era, gallegos. ¿Cómo? era salesiano, No, 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 no. Y entonces había el internado y acabaron por cerrarlo porque pues, se descubrieron una serie de cosas, había una serie de comentarios entre los chamaquillos. Yo estaba pues en tercer año, cuarto quizá, cuando empezaron a descubrirse cosas. Los sí, claro, internados fueron cerrados en Puebla, por lo menos que yo sepa, por cosas comunes, el abuso del estudiante mayor, porque los internados eran tanto para niños como para los que ya estaban en la preparatoria o en la secundaria, el abuso, el tocamiento, esas cosas que suceden eran baños comunes, eran baños como los de los clubes deportivos, ¿no? Que son regaderas así comunes, como los del ejército, como los de las instituciones de este tipo. Entonces, pues no había la suficiente vigilancia. El número de sacerdotes no era suficiente como para tener la vigilancia
de lo que pasaba con los alumnos, y acabaron por cerrarse. Sí, Luego hubo una mala versión y algunos padres de familia, retiraron a sus hijos de los Boy Scouts porque decían que cómo iban a dormir en una casa de campaña. Claro, el espíritu del Boy Scout es totalmente diferente y es una cosa, a mi juicio, muy sana, muy digna de respaldar la convivencia con el campo, el saber valerse por sí mismo, el compañerismo, son cosas muy interesantes. El sí. escotismo, como se le llama. Pero hubo ahí algún comentario alguna vez de alguien que algún chavo mayor abusó de un niño. No se hablaba en aquellas épocas de violación, pero se hablaba de tocamientos. Sí, Y entonces, ¡pum!, también hubo una campaña negra contra los Boy Scouts en un determinado momento. Esto, todos hemos visto y sabido en las escuelas de lo que pasa. claro, Las claro. novatadas, el Sí, bullying que se sí, sí. practica en los baños de los hombres o al revés, el de las mujeres. Ahora lleva esto a la pijamada. Sí, Llamadas se organizan ¿por qué? Para no gastar en un salón, en una cosa donde hacer una fiesta, se organiza la fiesta en la casa de la niña que cumple años o del santo, porque esto por lo otro, y se van las amiguitas a la pijamada. Y no sabes si van también los amiguitos, sí, claro. hermanos, o los amigos de los hermanos. Entonces la Sí. pijamada se convierte en un escenario de qué tipo, si los padres no tienen cuidado. Es No, una pues se gran puede. responsabilidad de los papás permitir que sus hijos hagan una pijamada. Sí, pero fíjate que en la actualidad todavía se sigue dando y ahora más, yo veo, por ejemplo, a mis hijos, pues los invitan cada rato, ¿no? Y Así. que el fin de semana y que vamos a la cabaña de no sé dónde, que porque mi familia tiene una cabañita y ¿quién va? No, pues nada más va la familia y va, pues me invitó y todo, pero ya después te empiezas a dar cuenta que ya se organizó la pachanga con todo casi el grupo, ¿no? Y dices, ay, caray, no, pues espérame, ¿quién los va a cuidar? O lo mismo, vámonos a la casa de tal amiguita porque va a cumplir años y vamos a hacer 5 niñas o 10 niñas, ¿no? Y se va a armar, pero también van a ir los niños, pero ellos sí se van a regresar a sus casas, nosotros nos vamos a quedar, no, pues la verdad es que sí desconfía uno y yo pienso que es la mejor parte que le puede uno aconsejar a los papás, la verdad es que nunca hay que confiarse. Por más que conozcas a tu hijo, por más que conozcas a sus amiguitos, el exceso de confianza es lo que orilla a que sucedan cosas. Y no es encerrarlos, pero yo pienso que hay que encontrar una media, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo pienso que es más bien darles la oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de convivencia con sus amigos, pero tienen que entender que hay restricciones y que no todo lo que les propongan, uno como padre tiene que decirles que sí. Ese es un riesgo, ¿no? Porque muchas veces nosotros luego nos quejamos y como padres, es que hizo esto, es que ya le hicieron esto, es que le pasó esto, pero también en nuestra decisión del no y el que ellos respeten ese no, hay límites. Entonces, el problema con los jóvenes hoy en día o con los chavitos es que no tienen límites, los papás les dan mucho y en exceso y eso no los hace ver que hay cuestiones peligrosas y que hay cuestiones en las que cuando un papá dice no, no es porque no lo quiera, sino simplemente es porque hay riesgos y que más vale, ¿no? Prevenir que lamentar. Y sí tienes razón, o sea, la verdad es que cuando hacen algún tipo de pachanguita, alguna fiesta, los niños están muy expuestos a otras personas que no son de la familia de uno, ni siquiera de la familia de los compañeritos, son terceras personas que pueden entrar en riesgo ellos en su integridad física. Eso que tú dices de los internados y eso, pues, sí se ha dado durante muchos años, ¿no? Yo te voy a ser muy franco, yo, por ejemplo, a mis hijas que se han preparado para la primera comunión, jamás las llevo a lugares donde se encuentren solas con, sacerdotes ni nada, por cuestiones que se han sabido, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre es mejor desconfiar un poquito y mejor, ahora sí que viva la paz, hacer las cosas de una manera en la que los hijos no pasen por un riesgo y que es ni modo, como papás, pues nos toca a veces decirles no, pero tampoco es como para que nosotros nos sintamos mal, sino más bien es para darles una lección a los hijos de que todo tiene un orden
y que pues al final de cuentas los papás tenemos la última palabra. Oye, Imagínate qué cosa más grave que tengas dudas de que si mandas a tu niña, a tu niño, a un retiro espiritual previo a la primera comunión o a estos que se organizan en Semana Santa, que son de sí, sí, encierro, tengas el temor de que algo les pueda pasar. sí, 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 no, definitivamente digo, yo prefiero decirles no a andar con el Jesús en la boca, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí, Muy Jesús bien, Manuel. pues aguas con las pijamadas. Sí, no, no, definitivamente yo recomiendo un no, pero pues cada que a veces es un mundo y pues cada padre tiene la última palabra para sus chavos. Eso sí, definitivamente. Muy bien. Paco López Fajardo, muchas gracias. Si no tienes nada más que agregar, Jesús Manuel, pues nada más decirles que gracias por este tiempo para poder platicar contigo y con la gente que nos escuche y que nos vea y que pues vamos a tratar de ir tocando algunos temas interesantes o importantes. No, no soy psicólogo, digo, definitivamente no estudié esa profesión, pero pues me gusta mucho tratar de analizar el comportamiento de los hijos y sobre todo pues con las experiencias personales, no ofendiendo a nadie ni hablando mal de nadie, simplemente hablando de lo que uno ha vivido, ¿no? está Y yo bien. creo que ahora sí compartir es un poquito de esa experiencia nada más. Muy bien. Pues Paco, ¿Vale? muchas gracias. Un abrazo. Saludos a la familia. Gracias, Jesús Manuel. Cuídate mucho. Un abrazo igual. Gracias. Bye.